Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente tema de cinemática en dos dimensiones y vamos a ver propiamente lo que es cinemática en dos dimensiones, también llamado tiro parabólico. Bueno, tengo dos ejemplos aquí del tiro parabólico. El primero es el clásico, tal cual se le llama tiro parabólico porque es un objeto que se mueve en forma y realiza una trayectoria en forma de parábola, ¿sí? Hacia acá y hacia acá, es una parábola. Este movimiento, como lo ven, es perfectamente simétrico. Es perfectamente simétrico, el movimiento de tiro parabólico siempre va a serlo. Aquí tengo el otro ejemplo, nada más que este es, digámoslo así, media parábola, que también vamos a ver unos ejercicios de este tipo. Bueno, en ambos movimientos, aquí lo importante es que entendamos que tengo componentes del vector velocidad, tanto en X como en Y, a lo largo de toda la trayectoria en la que se refiere. Voy a empezar aquí con este aquí así. Este objeto que se avienta así es un objeto que ya trae una velocidad. Sí, ya trae una velocidad inicial. No sé, ya sea que lo hayan aventado un objeto, o sea como por ejemplo un automóvil que vaya circulando por aquí, caiga, una bola que la rodaron arriba de una casa o de un edificio, qué sé yo. Pero lo importante es que trae una velocidad aquí, trae una velocidad en X, por supuesto. Trae una velocidad en X aquí, que ya la trae, ¿sí? Y es justo con la que sale una velocidad inicial en X, ¿sí? Una velocidad, ya la trae desde acá, este tipo de circunstancias. A ver, la pregunta sería, ¿por qué trae una velocidad inicial? Porque si no trae una velocidad inicial caería, ¿sí? Caería así directo al piso. Entonces ya no es un movimiento de tiro parabólico, sino ya es un movimiento de caída libre, como lo vimos en los temas anteriores. Directamente, si yo la suelto, pues cae directo, no trae una velocidad inicial, pero sí la trae. Bueno, ahora, lo importante aquí es entender lo siguiente, que justo en el momento en el que empieza a hacer su movimiento de tiro parabólico, ese vector, que originalmente viene aquí así, se va a ir, que es el vector velocidad, se va a ir moviendo a lo largo de la trayectoria. Aquí es el vector velocidad, aquí es el vector velocidad, y aquí es el vector velocidad, ¿de acuerdo? Ahora, vemos una situación, que ese vector velocidad, conforme va avanzando, va creciendo en magnitud ese vector velocidad, es decir, empezó, pues digamos, de este tamaño y fue creciendo. Ese vector velocidad es una recta o es un vector tangente a ese punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir tangente? Que en cada uno de estos puntos nada más toca en ese punto y solo en ese punto a la trayectoria, o en este caso a la función, que sería la parábola. Pero ese vector velocidad se descompone en sus dos componentes, ¿sí? Vamos a suponer, aquí este vector velocidad, que lo tengo aquí, ese vector velocidad se va a descomponer en X y en Y. O sea, aquí tengo Y y acá tengo X. Este sería mi vector velocidad en X y este sería mi vector velocidad en Y. Lo mismo aquí, este sería mi vector velocidad en X y mi vector velocidad en Y. Y justo en el momento en el que toca aquí, es mi vector velocidad en X y mi vector velocidad en Y. Ahora, ¿qué es lo que notan? Bueno, dos cosas. Primera, cómo el vector velocidad va aumentando. Aquí la velocidad en Y es 0. Justo en el momento de salir la velocidad en Y es 0. ¿Por qué? Porque este movimiento de tiro parabólico es como si tuviéramos los dos movimientos al mismo tiempo. El movimiento lineal uniforme en X y el movimiento de caída libre. Justo en se juntan los dos. ¿A qué me refiero? Que cuando yo suelto un objeto en caída libre, su velocidad inicial es 0 en Y, ¿cierto? Pero también la velocidad en X es la que trae.
Ahora, se descompone en dos componentes a lo largo de... Fíjense cómo la velocidad en X permanece constante. En un movimiento de este tipo, de tiro parabólico, la velocidad en X permanece constante, es decir, con la que sale es con la que llega. Digámoslo así, que a partir de que empieza su movimiento de tiro parabólico en X, va a la misma velocidad. Por ejemplo, si salió con 50 kilómetros por hora, 50 kilómetros, 50 kilómetros, 50 kilómetros, 50 kilómetros, vale lo mismo en X. La aceleración en X se hace cero. ¿Por qué? Porque la velocidad en X permanece constante. Ahora, por otro lado, la velocidad en Y no, porque empieza con una velocidad inicial de cero. Después empieza a crecer y ya se hace muy grande. Porque es como en caída libre. Cuando yo suelto un objeto, cuando yo suelto una pelota o una piedra de arriba de un edificio, empieza en cero y empieza a aumentar su velocidad hasta que es muy grande. Justo cuando choca en el momento, cuando choca en el suelo, su velocidad final es muy grande. ¿Por qué? Porque tiene una gravedad o una aceleración, que se llama gravedad, constante. La diferencia entonces es que la aceleración en X se hace cero y la aceleración en Y no. La aceleración en Y, que se llama gravedad, es 9.8. Entonces, observen cómo se va haciendo esto. Empieza la velocidad en X, justo con lo que sale es la misma, a lo largo de la trayectoria. Pero en Y no, en Y es cero, empieza a crecer y se hace muy grande. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación de por qué se llama movimiento o cinemática en dos dimensiones, porque la tomo respecto a X y respecto a Y. Ahora, voy a utilizar las mismas fórmulas que hemos venido utilizando, solamente que al mismo tiempo. Y las tengo aquí. No puse la cuarta porque esa es la velocidad promedio y esa casi no se utiliza, ¿sí? Entonces, tengo los dos tipos de fórmulas. Bueno, no los dos tipos de fórmulas, sino las fórmulas en las dos dimensiones. Las tengo en X y las tengo en Y. Si se fijan, son exactamente las mismas, nada más que ahora sí se especifica en velocidad inicial cuál es, si es respecto a X o es respecto a Y. Lo mismo la inicial, si es respecto a X o es respecto a Y. Por supuesto, la posición final y la posición inicial, aquí están en X, aquí están en Y. Y por último, la aceleración, si se fijan aquí se llama aceleración y acá se llama G. Me preguntarán ustedes, profe, pero pues ¿para qué la pone esta si se hace cero? Es que va a haber algunos ejercicios, por ejemplo un lanzamiento de un cohete, en donde vamos a utilizar estas fórmulas y la aceleración en X ya no va a ser propiamente cero, lo haremos más adelante, pero se dejan las dos, ¿sí? Esas son las diferencias entre un juego de fórmulas y el otro. Estas son respecto a X y estas son respecto a Y. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con el movimiento completo? ¿Qué pasa con el movimiento completo? Bueno, pues digamos que es algo similar a esto, nada más que aquí empiezo desde nivel de suelo y termino a nivel de suelo. Ojo, hay algunos problemas en donde voy a empezar a nivel de suelo y termino más arriba. O hay algunos donde voy a empezar un poquito más arriba y termino al nivel de suelo. Y hay algunos en donde empiezo a nivel de suelo y bajo más. Ya no es esto, sino que hay a lo mejor una colina y llego más abajo. Entonces, pero en general es un movimiento tipo parábola. Aquí en este movimiento también voy a tener lo mismo. Por ejemplo, aquí yo voy a tener un vector que velocidad que tiene una magnitud determinada, por ejemplo, aquí así. Este es mi vector velocidad. Lo voy a hacer un poquito más grande, aquí así. Mi vector velocidad. Ojo, este trae un ángulo. Sí, trae un ángulo aquí así. Un ángulo teta. Ese ángulo teta va a ser el mismo que cuando llega y también el vector velocidad. Es decir, aquí el vector velocidad es del mismo tamaño, más o menos para hacerlos iguales. Ahí está. Este es el vector velocidad y trae el mismo ángulo aquí así, que se llama teta. Teta
de acá, es el mismo de acá. Es un ejemplo. Si sale aquí con 70 grados, aquí son 70 grados respecto a la X. Si la velocidad aquí son 60 kilómetros por hora, aquí también son 60 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Ahora, este vector, a su vez, se va a descomponer en dos. Este vector velocidad se va a descomponer en dos. Se va a descomponer en una componente en X, en Y, perdón, aquí en este caso, y una componente en X. Este va a ser la componente en X y esta va a ser la componente en Y. Lo mismo acá. Voy a tener mi componente en Y, ¿sí? Y mi componente en X. Listo. Ahora, ojo. Esta componente de aquí así, ¿sí? La de X va a ser la misma que con la que llega, la de X. Y la de Y también. O sea, la velocidad, el vector velocidad con el que inicia es el mismo que con el que termina. El ángulo con el que inicia es el mismo con el que termina. Por consiguiente, la velocidad en Y es la misma, nada más en sentido contrario. Y en X no, en X sí es la misma. ¿Qué pasa a lo largo de la trayectoria? Pues al igual que con aquel. Yo tengo mi vector velocidad, por ejemplo aquí así está mi vector velocidad. Y mi vector velocidad va a ir disminuyendo un poco, va a ir disminuyendo mi vector velocidad. Y después va a ir aumentando mi vector velocidad. De a poco va a ir aumentando. ¿Qué pasa con las componentes? Pues que la componente en Y va disminuyendo. Y la componente X permanece constante, como lo vimos en el otro. Fíjense cómo aquí la componente en X, por ejemplo, es la misma. Y la componente en Y, fíjense cómo va disminuyendo, hasta que llega al punto máximo, que esta es la altura máxima. ¿Sí? Esta es la altura máxima. Aquí, mi componente en Y es igual a 0. Porque llegué al punto más alto, no tengo componente Y. Y mi vector velocidad va a ser igual que la componente en X, hasta arriba. ¿Por qué? Porque no tengo Y mi vector velocidad disminuyó a tal nivel que es lo mismo que el vector velocidad en X, o la componente en X. ¿Sí? Aquí vamos a suponer que este era 60 y este era 30. Aquí este era 50 y este era 30, y así se va disminuyendo, perdón, en X, en X, este es 60 y este es 30, luego a lo mejor aquí es 50 y 30, 40 y 30, 30 y 30, por decirlo. Luego, ya cuando empieza a descender, el vector velocidad ahora empieza a aumentar en Y, el vector velocidad y la componente en Y empiezan a aumentar. Nada más que ahora la componente va hacia abajo, cambia de dirección, va así, y cuando llega justo a este punto, cambia a partir de aquí, la dirección del vector de la componente en Y. Pero la componente en X sigue siendo la misma. A lo largo de toda la trayectoria, la componente en X es la misma, sin embargo, la componente Y sigue aumentando. ¿Vale? Ese sería más o menos a grandes rasgos lo que es el movimiento en dos dimensiones de cinemática. Ahora, por último, ¿qué pasa con el ángulo? El ángulo empieza a disminuir. Este ángulo es más pequeño, este ángulo es mucho más pequeño, hasta que aquí θ es 0. 0 grados, porque no tiene ángulo de inclinación el vector resultante o el vector velocidad. Luego empieza a aumentar y llega al mismo que originalmente con el que salió. ¿De acuerdo? Bueno, ese es a grandes rasgos el movimiento, la cinemática en dos dimensiones, o el movimiento de tiro parabólico, que sería completo y sería, digamos, la mitad. Vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios para ya dejar bien claro esto, ¿sale? Bien, vamos a hacer este ejercicio. Dice más o menos así, que un doble de riesgo, de esos de películas de acción, va en una motocicleta, ¿sí? Y sale disparado de un risco que está a 50 metros de altura. Ese risco va él en su motocicleta.
y va a caer en un colchón que está a 90 metros de ese risco, de donde él parte, son 90 metros hasta acá. ¿Sí? La pregunta es, ¿con qué velocidad tiene que dejar eso? Ahí en su odómetro, en donde está la velocidad de la motocicleta, ¿qué debe de marcar? ¿Sí? A lo mejor dice, pues a 40 kilómetros debo de dejar el risco, o a lo mejor a 50, o no sé, pero él debe de ver a qué velocidad para que caiga justo en el colchón, ¿sí? Porque si va a menos velocidad, pues va a caer aquí, y pues ahora sí que se va a matar, o si le da más rápido, va a caer fuera del colchón. Entonces, ¿a qué velocidad tiene que dejar ese risco? Esa es la pregunta. Claro, despreciamos la fricción del aire y algunas cosas, ¿no? El viento y todo eso. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Pues, para empezar yo necesito la velocidad en X con la que sale, que sería la velocidad inicial en X, dado que ya cuando sale se convierte en velocidad inicial en X. Pregunta, ¿cuánto vale mi velocidad inicial en Y? Pues aquí mi velocidad inicial en Y es 0. Entonces, le voy a poner todos los datos que yo conozco. Velocidad inicial en Y es 0. La velocidad inicial en X no la conozco, esta es realmente la que me importa. Tengo el delta Y, delta X, que sería la distancia, y tengo mi delta Y. Correcto. Vámonos entonces a ver lo siguiente. Vámonos a las fórmulas a hacer el análisis. Cuando yo empiezo a hacer un ejercicio de este tipo, tengo que ir observando y viendo con las fórmulas qué es lo que requiero. Ok, lo que requiero es la velocidad inicial en X, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿cuánto vale la velocidad final en X? Lo mismo, va a valer lo mismo esto aquí que esto acá. La velocidad final en X va a ser la misma que la velocidad inicial en X, dado que ya expliqué que la velocidad a lo largo de la trayectoria de tiro parabólico es la misma en X. En Y no, pero en X sí. ¿Cuánto vale la velocidad final en Y? No lo sé y no me interesa. Realmente ahorita pues no me interesa eso. Bien. Entonces, yo lo que necesito es esta velocidad inicial y esta velocidad inicial. Bien. ¿Qué pasa con la 1? Pues resulta que si yo lo quiero calcular aquí, necesito la aceleración, pero la aceleración es 0. Entonces, esta de aquí se me indetermina. No la puedo utilizar dado que estas dos son lo mismo, y como tengo la aceleración 0, dado que en X se me hace 0, la aceleración ya cuando va el movimiento, tampoco esta me sirve. Entonces ni la 1 ni la 3 me sirven. La única que me sirve es la 2. Bien, ¿tengo delta X? Sí lo tengo, vale 90 metros. Perfecto. Velocidad inicial, pues eso es lo que busco. Tiempo, no lo tengo. Aceleración, esta se me hace 0. Entonces voy a utilizar la 1, pero fíjense, la voy a anotar. Delta X va a ser igual a velocidad inicial en X por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este se me va a hacer 0, de manera entonces que me va a quedar delta X es igual a velocidad inicial en X por tiempo. Pero no tengo estos dos, no tengo el tiempo. Porque en tal caso, por lo tanto, yo tendría que despejar aquí y me queda velocidad inicial en X, ¿sí? Este pasa dividiendo, que sería delta X entre el tiempo. Pero no tengo el tiempo. Pero lo puedo sacar de acá. De acá lo puedo sacar. Entonces, recuerden que el tiempo que tarda en X es el mismo tiempo que tarda en Y. Es un solo tiempo, pues. Ahí no hay diferencia de dos tiempos. No son dos tiempos, es un solo tiempo. Lo que tarda en moverse. Pero ese tiempo aplica tanto para X como para Y. Esa es la ventaja. Entonces, si no lo puedo sacar en X, que me faltaría, lo saco en Y. Veamos en Y. ¿Tengo velocidad final en Y? No. ¿Tengo velocidad inicial en Y? Sí, es 0. Gravedad sí, tiempo no, que también lo busco. Entonces aquí tengo dos incógnitas, no me sirve. Vámonos con la 3. Velocidad final en Y, no la tengo. En inicial, sí, es 0. Sí tengo G y sí tengo delta Y. Pero el problema es que no lo conozco,
esta velocidad. Entonces tampoco me sirve la 3. Ojo, la 1 se me indetermina, la 3 no, pero no me sirve. Veamos la 2. ¿Tengo delta Y? Sí. ¿Tengo velocidad inicial en Y? Es 0. ¿Tengo gravedad? Sí. El tiempo lo despejo. Perfecto. Entonces voy a usar la 2. Pero la voy a usar de esta manera. Me queda delta Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este se me hace 0. A diferencia de este de acá. ¿Por qué se me hace 0? Porque la velocidad inicial con la que sale en Y es 0. No tiene velocidad inicial en Y. Bien. Ahora sí, despejo de aquí el tiempo. Este pasa multiplicando 2 delta Y entre la gravedad, dado que este pasa multiplicando, es igual a tiempo al cuadrado. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 delta Y entre G. Perfecto. Calculando el tiempo, lo sustituyo acá y encuentro la velocidad inicial. Bien, vamos a hacer los problemas. Digo, este resultado. Es 2 veces por 50 metros sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, me va a quedar metro entre metro, me queda segundo al cuadrado. Cuando le saco la raíz cuadrada, me queda segundo solamente. Bien, vamos a hacer esa operación. Raíz de 2 por 50 entre 9.8. 3.19 segundos. 3.19 segundos, perfecto. Ese es el tiempo que tarda desde que sale hasta que llega al colchón. Bien, ahora lo sustituyo acá. Entonces me va a quedar la velocidad inicial en X va a ser igual a delta X, que son 90 metros. 90 metros entre 3.19 segundos. 3.19 segundos, de manera que me dan metros sobre segundo. 28.17 metros sobre segundo. 28.17 metros sobre segundo. ¿Cuál es el problema? Pues que no veo el velocímetro, y el velocímetro viene en kilómetros por hora, entonces pues como que no me sirve. Bien, lo transformo y digo que la velocidad inicial en X va a ser igual a 28.17 metros sobre segundo, multiplico metro abajo, kilómetro arriba, 1 kilómetro son 1000 metros, y voy a ponerle segundo arriba y hora abajo. Una hora son 3600 segundos, de manera que la velocidad inicial en X va a ser igual. Hago esa operación, lo cual me queda 101.42 kilómetros por hora, o sea, aproximadamente a 102 kilómetros por hora. Esa es la velocidad exacta a la que tiene que ir ese motociclista para que pueda caer en este colchón. Si va, por ejemplo, a 120, se va a pasar, va a caer hasta acá. Si va a 90, va a caer antes, y pues en cualquiera de los dos casos se va a matar. Tiene que ir exactamente a esta velocidad. Entonces el motociclista tiene que ir perfectamente viendo el velocímetro que vaya a 101 kilómetros por hora. 100, 101, a lo mejor la motocicleta no la marca exactamente, pero tiene que ir a esa velocidad, cuidando de que vaya a esa velocidad, si no, va a caer después o antes. ¿Vale? Bueno, este es un ejercicio, vamos con lo que sigue.